Buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy bien. Me alegra mucho. Esperemos un momento que lleguen los demás compañeros. Que vayan encendiendo las cámaras, porfa, los que puedan. Con eso tomamos un pantallazo con todos. Es una sugerencia para llamado de asistencia. Estén desconectaditos bien, porfa. Eso, así. La foto queda pequeñita, entonces no hay problema. Listo, ya nos faltan poquitos. Eleasa, Samira, Yenita, Yuli. Sí, yo les cuento, unos 3, pero faltan algunos poquitos. Rodrigo, María Zoreida, si tienen cámara, si no nos avisan y tomamos la foto así. Marta está en un lugar muy oscuro. Ahorita no le deja activar, Eliasa, no, ahorita estaba, pero ya no le dejó activar, listo. Ah, ya está 2 veces, ok, perfecto, ya lo vi. Listo, vamos a tomar fotos, listos, todos miren a la cámara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y hay que tomar una porque son 2 pantallazos. 1, 2, 3. Faltan bastantes el día de hoy aún. Está muy temprano, bro. ¿Será? Buenos días, profe.
Jan aún no ha llegado. Buenos En días, profe. minuticos iniciamos. Buenos días, profe. Hola Santiago, buenos días. Bueno, habilitemos cámaras, por favor. Y muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos. Bueno, muy buenos Buenos días, profe. Gracias por la puntualidad, gracias por estar pues el día de hoy. Iniciamos una sesión, ya entramos en materia, entonces un gusto saludarlos. Pasamos acá, compartimos pantalla e iniciamos. Permítame un segundo. Bueno. Entonces, el día de hoy damos inicio a la sesión 2. Arrancamos el corte como tal de la sesión de la 2 a la 7. Dentro de esas sesiones, recuerden que vamos a trabajar fundamentos de Java, entorno de Java, aplicaciones en Java consola, lo que son arreglos y nuestro taller. ¿Listo? Entonces, partiendo de ello y iniciando con todo lo que es la fundamentación de Java. ¿Quién es Oriana? Es Gianfranco, profe. Es que ese es el nombre de la sobrina, profe, que ella también fue lo mismo. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces les estaba diciendo que dentro de los fundamentos de Java, ustedes ya vienen trabajando con el entorno IDE, que es como tal NetBeans. Ya el día de hoy les pedí el favor que lo tuvieran ejecutado, listo, porque pues saben que la carga de NetBeans es un poco lenta, entonces para que no nos retrase el tiempo. Entonces, dentro de esos fundamentos de Java encontramos que para que NetBeans funcione, que es el entorno IDE, él trabaja con algo que es el JDK, que es el entorno de desarrollo, ¿cierto? En teoría, me gustaría saber, ¿ustedes creerían que si yo tengo el JDK y no tengo el IDE, puedo desarrollar? Sí, profe, se fue por terminal o Muy por un bloque de bien. notas.
Muy bien, gracias, excelente. Entonces, en teoría sí, sí, lo acaba de mencionar el compañero, porque recordemos que el JDK ya tiene todo. Miren, acá se los estoy proyectando, ya viene con el compilador, ya tiene el intérprete de la línea de código para el lenguaje de programación, ¿sí? Lo que tratamos de hacer con el IDE de NetBeans es tener una interfaz gráfica amigable para nosotros, ¿sí? En la cual no estemos todo el tiempo con la pantalla negra por comando o por consola CME, y poder trabajar de esa manera. Entonces es como para hacer la posibilidad de trabajo un poco más amigable. Pero en teoría, si yo descargo el JDK, yo puedo iniciar a desarrollar sin ningún problema. Sin embargo, pues dentro del manejo que se le puede dar, pues en el mercado está en este momento la herramienta de IDE, de NetBeans, que de una u otra manera pues nos garantiza un trabajo de una forma más óptima. ¿Listo? Muy bien. Acá, entonces ya entramos con todo lo que es la programación orientada a objetos y de lo que hablábamos el día de ayer en los ejemplos que les mencioné sobre el carro. Entonces tenemos que cuando hablábamos del carro decíamos que el carro era un ¿qué? ¿Un objeto? Muy bien, un objeto, pero que ese objeto tenía unas características y unas funcionalidades, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dentro de esas características es lo que aquí en programación orientada a objetos vamos a llamar atributos, ¿sí? Y lo que nosotros llamábamos operaciones o funcionalidad del carro, que una de las funcionalidades les dije que era arrancar, detenerse. Aquí en la programación orientada a objetos lo vamos a llamar métodos. ¿Listo? Entonces, para ya familiarizarnos con este contexto y tener claridad, que cuando yo hablo de objeto, estoy definiéndole también unas características, y, unos atributos y unos métodos. Si yo no cumplo estas dos condiciones, ¿se podría decir que tengo un objeto? No. No. No No. sería un objeto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para que sea un objeto debe tener unos atributos y unos métodos. Muy bien. Entonces, acá lo acabamos de mencionar, un objeto está formado por una serie de características o datos, en este caso atributos, y una serie de operaciones que son los métodos. Ahora, ¿cómo definimos las variables en un lenguaje de programación? Cuando se declara un objeto, hay que definir el tipo de objeto al que pertenece. ¿Cómo así? Tengo este ejemplo aquí. ¿Alguien que por favor me pueda apoyar con la explicación de este ejemplo de tipo casa? Recuerden tener los micrófonos habilitados para que el tiempo de respuesta sea más rápido. Entonces, lo que yo les estoy compartiendo aquí básicamente es, esta es la forma en la que yo puedo declarar un objeto en Java. ¿Cómo es? Entonces, tengo como tal un nombre que es C, casa, tengo casa 1 y casa 2. Tengo casa 1, casa 2, espérame un segundo que está ingresando Andrés Maestre. Listo. Tengo casa, casa 1, casa 2. En este caso, tengo que casa 1 y casa 2 son variables, pero a la vez son objetos, ¿sí? Que son estos dos, casa 1 y casa 2. Pero además tengo un objeto que se llama CCasa, que a la vez ese objeto es una clase. Entonces, un objeto puede ser una clase, ¿cierto? Y dentro de ese objeto que es clase, puedo tener otros objetos que son variables, ¿sí? ¿Hasta ahí es claro o hay dudas? No, hasta ahí Es claro, sí, profe. profe. Ok, muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, hablamos que tenemos un objeto de tipo clase y tengo dos objetos de tipo variables. Si continuamos, entonces decimos, al declarar casa 1 y casa 2 como objetos variables de del objeto
clase C casa, estoy indicando que estos dos obligatoriamente deben tener ¿qué? Los atributos Atributos, muy y bien. funciones. Deben tener unos Sí. métodos. Métodos. Muy bien. Entonces, en ese caso, para casa 1 y casa 2 voy a tener unos atributos como el número de puertas, el número de ventanas y el color de esa casa. En ese sentido, diría que el objeto casa 1 va a tener ¿cuántos atributos? 1. N Dos. Ah, no. Muestran Tiene ahí. puertas, tiene ventanas. y color. Entonces en ese se guardarían la cantidad de cada una de las cosas. No. Las Recuerden acciones que si de colocamos, cada una de ellas. dime, Juli. Las acciones que realizan cada elemento. Por ejemplo, las puertas abrir y cerrar. Y las ventanas también. Exacto, sí. Entonces, ustedes ya se fueron un poquito más allá, no hay problema. Definimos que esos objetos, esas variables de tipo objeto, tienen estos atributos y además tienen estos métodos. Un método, abrir ventanas, y otro método, cerrar ventanas, ¿sí? Entonces, en teoría, el objeto variable casa 1, ¿cuántos atributos tiene? 3. 1, 2 y 3. N puertas, N ventanas y color. ¿Y cuántos métodos tendría? 1 2. y 2. 2. Abrir ventanas y cerrar ventanas. Muy bien. Ahora, el objeto variable casa 2 tendría lo mismo. Tendría el atributo o los atributos N puertas, N ventanas y color. Y tendría los dos métodos, abrir ventanas y cerrar ventanas. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Entonces ya tenemos claridad de qué características debe tener un objeto para ser objeto y que tenemos dos tipos de objetos, objetos de tipo clase y objetos de tipo variable. ¿Listo? Vamos ahí. Muy bien. ¿Cómo? No escucho. ¿Ustedes escuchan? Escucho muy lejos a la persona que está hablando. Ok. Ninguno está hablando. Muy bien. Esa parte de concepto es importante tenerla claro porque aquí ya arrancamos procesos más complejos. Pero yo necesito hacer en esta sesión 2 un breve recordatorio de todos estos términos para que más adelante ustedes no se me vayan a perder cuando yo les esté hablando técnicamente como debe ser. Y ustedes, ¿cómo así? ¿Pero qué es eso? Entonces la idea es que todos hablemos el mismo idioma, ¿listo? Para podernos entender. La programación orientada a objetos cumple un objetivo y es poder reutilizar en la mejor forma posible un código ya escrito o un código ya definido, ¿sí? Y a su vez reducir ese tiempo de desarrollo que yo invierta para construir una aplicación. Ese es el objetivo de la programación orientada a objetos. Pero dentro de esa programación orientada a objetos, para que ustedes digan que estoy aplicando una programación orientada a objetos, debo tener en cuenta que hay 3 propiedades. Dentro de esas 3 propiedades que encuentro, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo, ¿sí? Hoy lo vamos a ver a modo de ejemplo y explicación. Ya en la siguiente sesión empezaremos a mirar cómo lo vamos a ir aplicando y que ustedes puedan desarrollar la habilidad de identificar cuándo utilizo un encapsulamiento, cuándo utilizo una herencia y cuándo utilizo polimorfismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si continuamos con esas propiedades, iniciamos con encapsulamiento. Me avisan si de pronto voy muy rápido para no colocarlos a correr mucho. O si hay alguna duda, no duden en habilitar su micrófono y manifestarla. Entonces, básicamente el encapsulamiento lo que permite es ocultar los atributos de los objetos, ¿sí? Para que estos no queden visibles en cualquier espacio. Aquí entra una parte de seguridad fundamental, ¿sí? Imagínense que yo tenga un objeto
de tipo clase que se llame cuenta bancaria, coloquémoslo al contexto real. Y dentro de los atributos de la cuenta bancaria, un atributo podría ser el número de cuenta, ¿cierto? Y otro atributo podría ser la clave o la contraseña, ¿sí? Imagínense si una persona para ver esa clase, ese objeto de tipo clase cuenta bancaria, tuviera la posibilidad de simplemente entrar, consultar y verificar que efectivamente cuál es el número de su cuenta y cuál es la clave de su cuenta, ¿sí? Entonces, a nivel de seguridad, eso no puede quedar de esa manera, o sea, la información no la podemos dejar expuesta dentro de una aplicación. Es por eso que allí se trabaja con el encapsulamiento. El encapsulamiento, cuando un hacker intenta entrar y yo estoy aplicando encapsulamiento y llega a la capa lógica o a la parte lógica de la aplicación, lo máximo que él va a poder visualizar inicialmente va a ser la clase, ¿sí? Entonces él sabe que hay una clase cuenta bancaria, pero como los objetos de tipo variable, que a la vez son atributos, están ocultos, pues ahí es donde él tiene que empezar a esforzarse un poquito para obtener esa información. ¿Listo? Entonces es allí donde es importante realizar ese proceso. Entonces, Una pregunta. señor. Ahí es donde donde nosotros ponemos en el algoritmo public class, private class. ¿Así? Muy bien. Entonces, ahí es donde entra algo que nosotros llamamos simplemente los tipos de visibilidad, ¿sí? Esos tipos de visibilidad, entonces, lo acaba de mencionar el compañero, público, privado y protegido. Son esos tres tipos de visibilidad que hay. Ustedes, como hasta ahora vamos a iniciar, pues todo lo colocamos público, ¿cierto? Pero ya más adelante, con el transcurrir del proceso, se van a dar cuenta que no todo va público, no todas las clases van públicas, no todos los métodos van públicos. En teoría, lo lógico es, por ejemplo, si yo quiero entrar a una clase, la clase tiene su puerta, ¿sí? Que va a ser, esa clase debe ser pública porque ¿cómo voy a encontrar la puerta de la clase? Pero dentro de la clase tengo mis métodos, que digamos son las habitaciones de una casa, ¿sí? Y si yo dejo la puerta de la clase, la dejo pública, dejo la puerta abierta y además dejo los métodos públicos, dejo las puertas de las habitaciones abiertas, ¿qué tipo de seguridad voy a tener? Ninguna, ¿cierto? Simplemente todo el mundo va a entrar y va a consultar y va a ver lo que necesite. Es allí donde en teoría las clases van públicas porque yo tengo que revisar dónde las tengo, pero para poder entrar a los métodos de esa clase, tengo obligatoriamente que tener la clase pública para poder entrar a los métodos que esos están privados, ¿sí? Entonces, toda esa lógica ya en un momento con un ejemplo pequeño que les traigo, la vamos a entender. Entonces, acá les dejaba escrito que se debe tener en cuenta al momento de construir una clase, que se debe definir una serie de atributos que por lo general no son accesibles fuera del mismo objeto. Denme un segundito, corro esto para acá. No son accesibles fuera del mismo objeto, sino que únicamente pueden modificarse a través de los métodos que son definidos como accesibles desde el exterior de esa clase. Entonces, recuerden el ejemplo que les estaba colocando para que entiendan un poquito esta parte. Un objeto de tipo clase es su casa, ¿sí? Entonces, recordando un poquito el ejemplo. En su casa, usted debe dejar esa clase pública para que puedan encontrar la puerta. Pero dentro de su casa usted tiene unas habitaciones. Esas habitaciones lo vamos a conocer como nuestros atributos y a la vez métodos, ¿sí? Pero esos en teoría deberían ser privados. ¿Por qué? Porque al yo tenerlos privados, pues debo obligatoriamente entrar por la puerta de mi casa para poder llegar a las habitaciones. Y cuando llega a las habitaciones, si yo no tengo el permiso para entrar allí, pues no lo debería hacer, ¿cierto? Entonces, ese es como el ejemplo más claro de esa parte. Aquí, entonces, les traigo un ejemplo de cómo es el encapsulamiento.
Para eso, entonces, también necesito que abran NetBeans porque quiero que ustedes comprueben las funcionalidades de los ejemplos que vamos a ir proyectando. Entonces, tengo mi clase de tipo objeto, mi tipo objeto de tipo clase definida como CCasa. Ese CCasa tiene unos ¿qué? ¿Qué es esto que tengo aquí de tipo int y de tipo string? Tipos de datos. Esos tipos de datos dijimos que ahora los íbamos a llamar como atributos. Muy bien. Entonces, tengo el ejemplo arriba de un atributo, decía que iba a tener 2 atributos, 3 atributos, n puertas, n ventanas y color. Pero estoy definiendo que el número de puertas, pues por ende van a ser valores numéricos y que el color es string porque pues debo escribir simplemente la palabra del color. ¿Listo? Hasta aquí, entonces, he definido mis atributos de tipo variable, ¿cierto? Aquí yo ya tengo mis variables definidas. Continuamos. Entonces, dentro de esa creación de mi clase, entonces creo mi clase de tipo pública y tengo simplemente un tipo de dato. Entonces acá, a n puertas lo voy a llamar np con el tipo de dato, al número de ventanas lo voy a llamar nv con el tipo de dato, y a color lo voy a llamar co con el tipo de dato. ¿Listo? Aquí hago una instancia, ¿cierto? Donde hago la instancia de el atributo con la variable que estoy creando. Entonces yo le estoy diciendo que al número de puertas voy a conocerlo dentro de mi manejo de código, también con la variable np, que al número de ventanas hay una instancia con la variable nv y que el color hay una instancia con la variable co. Ahora, dentro del ejemplo que veíamos arriba, hablábamos que teníamos solo 2 métodos, que era abrir ventanas y cerrar ventanas, ¿recuerdan? Aquí ya tenemos otras opciones para poder utilizar los otros atributos. Entonces tengo un método de tipo pintar y a ese método de tipo pintar le estoy pasando esta variable string co, ¿sí? ¿Ustedes están viendo mi cursor? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Entonces, vuelvo y hago la instancia. Entonces le digo, lo que yo tengo en color va a ser equivalente también a mi variable co. Seguido de eso tengo lo mismo. Mi método abrir ventana, int, el tipo de dato, el nombre de la variable y hago la respectiva instancia. Pero aquí, a esto ustedes lo conocen como ¿qué? Este más n, ¿a qué hace referencia? Al número que uno coloca, ¿no, profe? Sí, entonces en teoría, estos son operadores, ¿cierto? Aritméticos, que Sí, profe. encontramos normalmente en todos los espacios. Entonces, estamos diciendo que al número de ventanas, el valor que yo digite en número de ventanas, le voy a sumar siempre un número, ¿cierto? O sea, voy a hacer un conteo en 1. Muy bien, entonces para obtener el número, ¿cómo voy a abrir ventanas? Cuando yo haga la sumatoria de ventanas. Entonces, cada vez que yo abro una ventana, voy a tener una nueva ventana en mi casa. Y tengo el método cerrar ventana. Tengo el método cerrar ventanas. Ay, permítame un segundo que está molestando el tiempo de Zoom. Bueno, tengo el método cerrar ventanas que sería equivalente a int con el tipo de dato int en la variable n y cumple la misma función. Simplemente que cuando yo cierre ventana me quite un valor. Pero además tengo un if. Este if dijimos que era una estructura ¿qué? Condicional. 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 Muy bien. Entonces, que cuando el número de ventanas sea ¿qué? Mayor a 0. Mayor a 0. Mayor a 0. Muy bien. Y tengo el otro método que es abrir puerta. Lo mismo, le estoy pasando mi variable int, que esa variable int simplemente es la que yo digito, la que yo voy a ingresar,
y le estoy definiendo que cuando yo abra una puerta, vaya haciendo la sumación automáticamente para garantizar el valor de la cantidad de puertas que estoy abriendo. Y el de cerrar puertas cumple la misma función. Cuando yo cierre mi puerta, haga una resta de las que ya tengo abiertas. ¿Listo? Y al final simplemente cierro los métodos. ¿Cómo vamos a comprobar que esto funciona? Vamos a pasarlo a NetBeans, son tan amables para garantizar la funcionalidad de y que entiendan o comprendan mejor la estructura. Los demás están visualizando bien y me están escuchando bien. Que solo alcanzó. Sí, señora profe. Ah, bueno, listo. Profe, ya solo quedan 7 minutos de reunión. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerramos la sesión. Vamos trabajando en NetBeans el código que les acabo de proyectar. ¿Tomaron una captura? Sí, señora. Igual recuerden que en la plataforma está publicado. Entonces, pueden también descargar el archivo. Y se vuelven a conectar. Son tan amables para que continuemos. Sí, señora. En caso de que se nos corte, ¿no? ¿Recuerdan cómo crear el proyecto en NetBeans? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, señora. Muy bien.